Quiero hoy, de alguna manera, concluir lo que, por gracia de Dios y por propósito de Dios, hemos venido hablando en estos últimos domingos, en este mes de mayo. Y Dios nos ha hablado muy fuerte acerca de lo que es la determinación. Hay algunos de ustedes que en privado me han compartido algunos mensajes y algunas apreciaciones de lo que Dios les ha dicho acerca de lo que hemos hablado. Y estoy muy feliz por lo que Dios está produciendo en cada uno de nosotros con la palabra. Quiero recordarles, el canal de nuestra congregación se llama Iglesia Vida Plena Barinas en YouTube. Y quiero hoy, de alguna manera, cuando hablamos de estar determinados, si se acuerdan de lo que hemos hablado, ¿verdad? De la determinación. Hemos dicho muchas cosas. Hemos dicho que nosotros no podemos caer en la necedad de los necios. Necio, dijo el pastor, qué mala palabra. Dijimos que necio no es un insulto. Necio es la persona que persiste y se aferra en caer siempre en sus errores. Ese es el necio. Pero dada la circunstancia, hoy todo está dado para que alguien caiga en la necedad de los necios. No podemos caer en aquellos que niegan a Dios, en los necios. Niegan a Dios con sus conductas, con sus errores y persisten en vivir de esa manera. Todo está dado, amados, para que tú caigas en el terreno de la necedad. Pero como siempre decimos, nosotros no somos de lo que retrocedemos, sino que avanzamos para preservación, para salvación. Y cuando hablamos de determinación, es que hemos decidido no estar o persistir en errores que otros están cometiendo, pero que hoy, por la luz de la verdad, por Dios, por su Hijo y por su Espíritu viviendo en nuestras vidas, hoy hemos tomado una resolución de vivir de otra manera, porque entendimos lo que nosotros somos para Dios y cómo ahora Dios te ve, cómo Dios nos ve. Por eso, cuando hablamos de determinación, de tomar la resolución de hacer algo para lograr un resultado, de decidir algo, de vivir de una determinada manera, por eso también hay que incluir la voluntad de Dios. Cuando alguien está determinado a algo, también es consciente que debe vivir gobernado por la voluntad de Dios, gobernados por su voluntad. Y hoy vamos a hablar, su voluntad es posible cuando hay determinación en el corazón. Nos sometemos al gobierno de Dios, a su voluntad, que es un tema muy amplio, ya lo hemos hablado, pero hoy queremos aportar más. Nos sometemos a su voluntad, a su gobierno, estamos rendidos a su voluntad cuando hay una firme determinación. Por eso Romanos capítulo 12, verso 2 nos habla y dice: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Otra vez, Romanos capítulo 12, verso 2. Si lo tiene, por favor, acompáñeme, lo voy a esperar. Romanos 12, 2. Muy bien. La mía es la NBI, es la que yo uso. Dice: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Oiga bien, por favor. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Qué interesante es cuando el apóstol habla de criterios de un tiempo presente. No vivan ya, lo que nos hace suponer que algunos todavía viven de acuerdo a sus propios criterios. Y por eso hoy nos recuerda: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Dice: al contrario, es decir, debe producirse en un hijo de Dios un quiebre si venía viviendo de esta manera. Dice: al contrario, cambien su manera de pensar. Mire cómo dice la palabra: cambien su manera de pensar. ¿Por qué? Porque así cambiarán su manera de vivir. Oiga bien, relaciona el pensamiento. Eso habla de que el pensamiento gobierna nuestras vidas.
cambien su manera de pensar para que puedan cambiar su manera de vivir. Y así ustedes lleguen a conocer la voluntad de Dios otra vez. No vivas de una manera, porque debes cambiar tu pensamiento, y cuando cambias tu pensamiento, tu manera de vivir será diferente. Y cuando eso pasa, entonces ahí es donde puedes conocer la voluntad de Dios. En otras palabras, ¿qué es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios dice lo que es bueno, lo que le es grato y lo que es perfecto. Eso es la voluntad de Dios. Estamos bien hasta aquí, ¿verdad? Para que conozcan la voluntad de Dios. Por eso, cuando el apóstol nos habla, cambien su manera de vivir. Está hablándole a alguien, además de a los romanos, en su carta apostólica, está hablando a la iglesia. Le está diciendo a alguien, presten atención a lo que Dios les recuerda, les habla. Es que alguien debe oír, porque el oír, el tomar este consejo, el recibir esta palabra, el entender que no puedo seguir viviendo según los criterios de este tiempo, el oír hará que tú y yo podamos tener un fundamento de fe, pero de una forma sabia. ¿Quiénes no pueden oír? Aquellos que siguen y persisten en vivir su vida como quieren, como creen. Esos que persisten en vivir en esa necedad no pueden experimentar y mucho menos conocer lo que es la voluntad de Dios. Por eso, cuando nos habla, hey, no vivan así, nos está diciendo, oigan otra vez el consejo de la palabra. Oigan. Por eso Mateo 7:24 dice, cualquiera que me oye, wow, está hablando Dios. El apóstol dice, cambien su manera de pensar, afinemos el oído, porque hay algo que debe producirse en nuestro interior. Y en Mateo, palabras de Jesús dice, cualquiera que me oye, y esa palabra, cualquiera que me oye, es la palabra akouo del griego. Está diciendo Jesús, cualquiera que me entiende, cualquiera que me obedece estas palabras y las hace, cualquiera que me oye, cualquiera que me obedece y practica lo que les estoy diciendo y se conduce y hace mi causa, su causa, y hace mi voluntad, su voluntad, le compararé a un hombre prudente. El que oye, el que atiende el consejo, el que entiende que no puede vivir de determinada manera porque hay algo que nos regula y nos norma, que es su palabra. Ese es comparado con un hombre prudente. Y ese hombre prudente dice, edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y su casa no cayó porque estaba fundamentada en la roca, en Cristo. Es decir, cualquiera que oye, cualquiera que atiende al consejo, a la exhortación, a la palabra, entiende. Cualquiera que obedece es comparado con alguien que tiene un fundamento firme, que puede sucederle lo que sea, pero no es arrastrado a la necesidad de otros. Algunos están sujetos a sus propios criterios, hablando de criterios del tiempo presente. Hoy mucha gente está sujeta a sus propios criterios, por eso hay demasiada maldad, por eso hay maldad en el corazón, porque algunos han determinado vivir como creen, porque tienen sus propios juicios, sus propias ideas, sus propias causas. Y es necesario entender, amados, que nosotros siempre, constantemente seremos llevados a vivir a una sola voluntad, a una causa que no es nuestra causa. Porque el que vive de acuerdo a los criterios del tiempo presente termina. ¿Cuál es el resultado? Terminará viviendo a espaldas del propósito. Terminará abrazando sus propias causas y terminará despreciando lo más importante, la causa de Cristo, la voluntad de Dios. Por eso, amados, vuelvo a insistir, determinar requiere disciplina.
lo dijimos hace 2 domingos atrás, requiere disciplina, porque la determinación te ayudará a dar cumplimiento, a mantenerte constante en medio de lo que te suceda, para que puedas obtener el resultado. ¿Cuál es ese resultado? Lo que dice el apóstol Pablo: cuando ustedes hayan cambiado, se hayan transformado en el pensamiento, ahí ustedes con toda facilidad y seguridad podrán experimentar lo bueno, lo grato y lo perfecto de Dios, su voluntad. Esta palabra nos debe recordar que es necesario, repito, lo que dije hace 2 domingos atrás, la determinación en cada hijo de Dios. La determinación en la voluntad de Dios, en someterse al gobierno de Dios, nos permitirá encauzar nuestra vida, nos permitirá enderezar todo en el orden de Dios. Quiero hoy que podamos juntos reflexionar sobre lo que es la voluntad de Dios. Y en esa reflexión hay preguntas, por ejemplo, ¿realmente estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿O cuál ha sido mi determinación y a dónde me ha llevado lo que he determinado, lo que he abrazado como causa? Hoy han surgido muchas preguntas entre nosotros, inquietudes, incluso motivos de oraciones. Y una de ellas, que creo que es la de todos: Señor, ¿será que yo estoy viviendo en tu voluntad? ¿Será que lo que estoy haciendo está en tu voluntad? Amados, en esta carrera hay una sola voluntad. No hay voluntades personales, no hay voluntades particulares. Hay una sola voluntad para todos, y esa voluntad es eterna. Se mantiene por el tiempo, por el fin de las eras, de las edades. Esa voluntad es eterna. Cuando hablamos de la voluntad de Dios, se trata, escúcheme, de conocer, no es de lo que Dios quiere para mí. Ay, Señor, yo quiero conocer lo que tú quieres para mí. La voluntad de Dios es una sola, es para todos. Nos hemos acostumbrado, o algunos, corrijo, se han acostumbrado: Señor, yo quiero saber, o yo quiero que tú cumplas tal cosa porque es lo que yo deseo. Todo se trata de conocerlo a Él. Todo se trata de conocerlo a Él, de conocer su voluntad. ¿Por qué? ¿Por qué todo se trata de conocer a Dios y su voluntad? Amados, porque Él es el centro de todas las cosas. Él es el centro de todas las cosas. Una persona que está gobernada por el Hijo de Dios y vive conforme a los criterios del Espíritu de Dios que está en su interior, estará siempre haciendo la voluntad de Dios. No tendrá problemas, no será una carga. Los hijos de Dios jamás podremos vivir independientes de Dios. Hay algunos que se han acostumbrado a acudir a Dios solamente cuando las cosas no están bien, cuando necesitan ayuda. Pero las Escrituras son tan claras, y hoy quiero dejarle esto en su corazón de reflexión, que revelan también qué es la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Número 1, que amemos con todo nuestro corazón y con todo nuestro ser y con toda nuestra mente a Dios. No puede haber algo mayor que amar a Dios. No puede mi corazón estar fragmentado en amar ciertas cosas y darle otro porcentaje a Dios. Es que la palabra en Mateo 22:37 dice que nuestro deber es: ama a Dios con todo el corazón, con todo tu ser, con toda tu mente. ¿Qué es la voluntad de Dios? Es la voluntad de Dios que obedezcamos lo que Él nos ha dejado. La voluntad de Dios es, en 1 de Pedro 1:16, amados, sean santos. Un término muy incomprendido, por cierto. Parece que hablar de santidad en las iglesias evangélicas es como que está pasado de moda. Como que hay otras cosas mejores que hablar que de eso. Pero la palabra dice: sean santos. ¿Por qué? Porque lo que deposité en ustedes, lo que viene de mí, es santo.
Soy santo, ¿por qué? Porque Dios es santo. Porque has sido creado a imagen de Dios. ¿Cuál es la imagen de Dios? Santidad, amados. Por eso se nos demanda eso. Por eso no se nos demanda otra cosa que no esté dentro de nosotros o que no podamos cumplir. Sean santos, ¿por qué? Porque yo soy santo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que practicando el bien hagamos callar la ignorancia de los necios y de los insensatos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que donde quiera que tú y yo estemos, siempre seamos para alabanza de su gloria. Qué bueno es que con nuestras actitudes, con tus hechos, con mis hechos, podamos ser alabanza para su gloria. Es verdad que alguien puede escoger no amar a Dios, pero si nosotros decidimos amar a Dios con todo nuestro ser, si decidimos amar a Dios, nuestro paso inicial es siempre ser obedientes. Si escogemos amar a Dios, debemos ser obedientes. Si determinamos en el corazón entender que he sido llamado, apartado para Dios, yo tengo que vivir de otra manera. Cuando alguien vive así, vivir de esa manera sí es posible. No es algo imposible, no es una carga. Cuando alguien decide vivir así, está cumpliendo la voluntad de Dios. Por eso hoy la palabra nos exhorta, debe producirse en un al contrario. Cambien su manera de pensar para que cambien su manera de vivir y así lleguen a conocer a Dios, la voluntad de Dios. Lamentablemente hay quienes rechazan su voluntad y esto los lleva a vivir contra el propósito, contra la voluntad de Dios. Hermanos, en la voluntad de Dios no hay permisos. Yo puedo vivir de esta manera. Total, Dios me perdona, Dios me ama, no hay condenación. Sí, es verdad que Dios nos ama, que Dios nos perdona, que Dios no nos condena, es cierto. Pero como dije un día, también hay cosas que Dios no acepta, que reprueba, que condena y por lo tanto hay consecuencias. Quiero recordarte en esta mañana que cuando utilizamos nuestra voluntad para escoger y someternos a su voluntad, estaremos en el diseño de Dios. Pero cuando usamos nuestra voluntad para no reconocerlo, estamos fuera del plan de Dios, de su diseño. Si la voluntad de Dios para ti y para mí es que seamos obedientes, no puede ser al mismo tiempo que seamos desobedientes. Si la voluntad de Dios es que tú y yo seamos santos, no puede ser que al mismo tiempo alguien deje de ser santo. ¿Puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y salada? Claro que no. Pues tampoco una fuente de agua salada puede dar agua dulce. Dice Santiago, ¿quién es sabio y entendido? Es decir, ¿quién es sabio e inteligente entre ustedes? Que lo demuestre. ¿Cómo? Con su buena conducta, con su buena anastrofé, es decir, que lo demuestre con su manera de vivir y que lo demuestre con su comportamiento, mediante obras hechas con la humildad que le da la sabiduría. ¿Quién es entendido hoy? Nosotros. ¿Quién es entendido? ¿Quién es inteligente entre tanta gente? Nosotros. ¿Por qué? Porque honramos donde quiera que estemos, en medio, como lo decía, de una generación perversa, honramos a Dios con nuestra manera de vivir y con nuestro comportamiento. Eso es estar en la voluntad de Dios. Honra a Dios con tu manera de vivir. Honra a Dios con lo que ves, con lo que oyes, con lo que piensas, cómo te comportas. Número uno, necesitamos recuperar, como le decía al inicio de la reunión, necesitamos recuperar el orar para que su voluntad sea entendida y establecida. Esto no es algo menos importante.
se ha perdido en mucha gente, y quiero decirlo hoy. Se ha perdido el enseñar, el volver, el hacer, el practicar, el orar para que su voluntad sea entendida. Es verdad, estamos agitados con nuestros asuntos, con las cosas cotidianas, con nuestros planes, con nuestro trabajo. Sí, es cierto, estamos demasiado ocupados. Pero quiero recordarte hoy, hay que recuperar el orar para que su voluntad sea hecha a través de lo que estás haciendo. No dejes de orar por lo que estás haciendo. No dejes de orar a Dios para que su voluntad sea establecida por lo que vas a hacer, por lo que quieres comenzar, por lo que vas a emprender. Eso no ha pasado de moda, eso no ha caducado, eso sigue vigente, y Dios quiere recordarnos en esta mañana. Debemos volver, o debemos continuar permanentemente el orar para que su voluntad sea establecida en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque orar nos revela lo que Él nos quiere entregar. Cuando emprendemos las cosas sin orarlas, cuando queremos hacerlas porque quiero, bueno, si tenemos éxito, hermano, es por misericordia de Dios. Pero cuando oramos en su voluntad, lo que Dios nos da, eso permanece. Eso permanece, amados. Orar nos revela lo que Él nos quiere entregar. No es lo que quiero que me dé, porque yo quisiera que me dé tantas cosas. Y si lo que estoy pidiendo lo estoy orando mal y me hace daño, por eso necesito el volver al orar para que lo que Dios me dé sea lo que realmente permanezca y no me separe del vivir agradando a su voluntad, del vivir sometido a su voluntad. Oramos para que Él nos revele lo que Él va a manifestar. No es lo que quiero que me dé, y ahí hay una gran diferencia. Lo que Dios nos da, si pertenece a su voluntad, siempre será bueno, siempre será agradable y siempre será perfecto. No añadirá tristeza alguna. Por eso es necesario el orar para lo que queremos hacer o lo que estamos haciendo. Por eso el apóstol Juan dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, no dice si pedimos conforme a los deseos personales, ¿verdad que no dice eso? Dice si pedimos conforme a su voluntad, si lo que pedimos, en otras palabras, tiene la forma de su voluntad, ¿qué va a pasar? Por favor, recíbame, levánteme su mano. Si tú pides conforme a su voluntad, ten la seguridad que Él siempre te oye. Él te oye de acuerdo a su voluntad. Y dice más, y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, cualquiera cosa dentro de su voluntad, quiero recordar otra vez, si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, amados, por favor, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Sabemos, en otras palabras, que tendremos los resultados a lo que hemos orado. Él nos oye. ¿Cuál debe ser tu oración? Cuando entendemos y hablamos de la voluntad de Dios, hasta nuestra forma de orar debe cambiar. Ya no usamos la oración para pedir lo que quiero que se me dé o lo que yo deseo. Es que si lo que yo deseo y lo que yo quiero está en su voluntad, tenlo por seguro, Él ya te oyó y eso te lo va a dar. Si no llegó, poder tener la madurez necesaria y decir, Señor, si no formó parte de tu voluntad, pues espero tranquilo y confiado, porque es tu voluntad. La Nueva Versión Internacional dice, y si sabemos que Dios oye nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya
tenemos lo que hemos pedido. Amén. Ya tenemos lo que hemos pedido. Pastor, pero he orado y todavía no tengo lo que pedí. Ese es un dilema para muchos. Amados, no en vano dice la palabra que todo en Él, entre el cielo y la tierra, tiene su hora, tiene su tiempo. Por favor, quiero pedirte que lo que has orado, lo que has pedido al Señor, no te desesperes. Porque la palabra dice, y esta es la confianza. Si tú estás agradando a Dios, si tú estás gobernado por su voluntad, esta palabra es para ti. Lo que hemos pedido, Él nos oye y ya lo tenemos. Que se va a materializar. Sí, se va a materializar. ¿Cuándo? En su tiempo, en su momento. Entre cielo y tierra no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Él manifestará lo que hayamos pedido. Si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y dice más, y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos. Aleluya. Cualquiera cosa que pidamos, la recibiremos de Él. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Ahí está la clave. Cualquier cosa que pidamos la obtendremos. ¿Por qué? Porque hoy hemos determinado guardar, vivir, conducirnos por su palabra. Y siempre hacemos lo que es agradable delante de Él. Quien viva así no tendrá problema con que Dios le suelte o le dé cosas. Pero hay que vivir así. No es oramos y Dios te va a dar. No, sí, Dios te va a conceder. Vamos a declarar algo para que suceda. Es mentira. Hay un requisito. Si nuestro corazón no nos reprende por cómo estamos viviendo, si estamos guardando la palabra y si nos mantenemos agradables, ahí sí tendremos todo lo que Dios nos ha prometido. Dice la palabra, y el que guarda sus mandamientos, y el que guarda ¿qué cosa? Sus mandamientos. No está diciendo el que guarda la Biblia o el que tiene los mandamientos escritos en un papel en la casa. Estos son los mandamientos. El que los guarda no es eso. El que guarda, el que cumple, el que vive, el que se conduce de manera inteligente, permanece en Dios. Permanece en Dios. Mire lo que es mejor. Y Dios permanece en Él. Y en esto sabemos, dice Juan, que Él permanece en nosotros. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo que ya nos ha dado. Por el Espíritu Santo que nos habita. Hermanos, ten la plena seguridad. Él está en nosotros y tú estás en Él. ¿Por qué? Porque ya nos dio su Hijo, porque ya nos dio su Espíritu. Pedirle a Dios que nos conceda algo que está fuera de su voluntad se llama tentar a Cristo. No reciben, ¿por qué? Porque piden mal. No puedo pedir algo que esté en contra de su voluntad o que sea contrario a su carácter. Por eso es necesario el orar, el volver a orar para conocer y sea establecida su voluntad. Número 2, Dios solo se mueve conforme a lo que está dentro de su voluntad. Otra vez, Dios solo se mueve conforme a lo que está o a lo que pertenece a su voluntad. Dios lamentablemente no se mueve por caprichos personales. Dios no se mueve por todas las lágrimas que yo derrame. Dios solo se mueve por lo que pertenece a su voluntad. Y si lo que yo lloro es su voluntad, Él se moverá. Pero lo que yo lloro o lo que yo diga,
si no está en su voluntad, Él no lo hará. Porque Él no puede contradecirse a sí mismo. Él solo se mueve a lo que pertenece, a lo que Él diseñó. No podemos vivir conforme a lo que vemos hoy, conforme a la realidad que nos está gobernando o que nos quiere gobernar. Amados, muchas veces el ser humano construye sin pensar en la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque lo hace de acuerdo a los criterios personales, de acuerdo a los criterios del tiempo presente. Por eso Romanos, en la carta de los Romanos, el Señor otra vez nos recuerda: no vivan así, según los criterios del tiempo presente. Quiero decirte en este tiempo, cuando tu fe es ganada por los criterios del tiempo presente, entonces tu fe no podrá agradar a Dios. Quiero recordarle a alguien hoy: debemos sensibilizar nuestro oído para escuchar a Dios, para poder conocer, escuchándolo a Él, poder conocer lo bueno, lo grato y lo perfecto. Pues he descendido del cielo, dijo Jesús, para hacer la voluntad de Dios. No es para hacer lo que yo quiero, porque soy el que voy a sufrir en la tierra. He descendido del cielo para someterme a la voluntad de mi Padre, quien me envió, no para hacer mi voluntad. Él no tuvo voluntad propia. Él fue atrapado por la voluntad del Padre. Él no tuvo causas personales. Él fue atrapado por una sola voluntad del que lo envió. Primera de Juan 17 dice: el mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace, pero el que trabaja, pero el que ejecuta, pero el que cumple la voluntad de Dios, el que cumple, el que determina, el que elige, el hacer el propósito de Dios, permanece para siempre. El mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios persevera hasta el final. ¿Qué quiere Dios para nosotros? ¿Qué quiere Dios para nosotros? Dios está recuperando nuestra atención, porque aquello que capture nuestra atención será el alimento que estará gobernando nuestro interior. Si el alimento que captura mi atención es vivir determinados para someternos a su voluntad, eso es lo que nos gobernará. Por eso el hacer su voluntad es mejor que todas las cosas. Por eso el hacer tu voluntad es tu pan, tu alimento para estar firme en cualquier momento o cuando sucede lo que vaya a suceder. La palabra nos recuerda: tengan cuidado de no perder lo que hasta ahora hemos logrado. Sean diligentes para que reciban una recompensa completa. Sean diligentes. Pónganle urgencia, procuren lo que es importante. No está hablando de asuntos personales. Tampoco estoy diciendo, porque no quiero que se malentienda, que yo no voy a ser diligente en el trabajo. No voy a ser flojo. Que me voy a quedar en la casa. Que no voy a salir a hacer nada. Está hablando de un término espiritual. Sean diligentes para que reciban una recompensa completa. Así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, dice el escritor a los Hebreos. ¿Por qué insisto en escuchar a Dios? ¿Por qué insisto en prestar atención? ¿Por qué insisto en el oír a Dios? ¿Por qué insisto en esto? Porque el que oye, porque el que presta atención no será desviado. Dice Hebreos 2:1, así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sean que nos desviemos de ellas. ¿Cuál era la preocupación del escritor de los Hebreos, a esta carta de los Hebreos? Cuando se pierde la atención y el valor a su voluntad, algo en nosotros se comenzará a desviar.
algo en nosotros comenzará a funcionar mal. Nadie se desvía de la noche a la mañana, nadie se aparta de la noche a la mañana, nadie peca de la noche a la mañana, de un minuto para otro. Cuando alguien es desviado en el corazón, es porque dejó de prestar atención, dejó de vivir comprometido, dejó de escuchar a Dios y dejó de estar en su voluntad para pasar a vivir de acuerdo a su criterio personal. Hay demasiadas personas prestando atención al solo el lograr cosas. No digo que sea malo y no estoy en contra, no estoy en desacuerdo. Pero sé de personas que comenzaron bien, pero se dejaron atrapar el corazón por otros asuntos. Hay una urgencia mayor hoy por perseguir algunos sueños, por perseguir estatus social, por perseguir riquezas, antes que crecer y someterse a la voluntad de Dios. Repito, no estoy en contra, no digo que sea malo, pero en todo caso, la persuasión que tú recibas, que no sea por lo que tus ojos ven, que sea por lo eterno, por la voluntad de Dios. Dejémonos persuadir por la voluntad de Dios. Amados, lo demás Dios no tendrá problema en hacerlo, en concederlo. Si vendrán las riquezas, gloria a Dios, está bien, vendrán. Si vendrán lo que hemos planificado, bienes. Si vendrán cosas que necesitamos para estar mejor, está bien, eso sucederá. Pero lo más importante es que nuestra vida esté encauzada en la voluntad de Dios. Lo demás, Dios no tiene problemas, Dios lo da, Dios lo concede, Dios lo tiene. Somos sus hijos, dice la palabra. Y dice Mateo 6 que Él le concede a sus hijos, que Él tiene cuidado de sus hijos. Él tiene cuidado de nosotros. Su Padre que está en el cielo sabe lo que ustedes necesitan. No te preocupes por lo que necesitas. Él lo sabe, Él lo tiene. Ocupémonos por vivir de acuerdo a su voluntad. Su Padre que está en el cielo sabe lo que ustedes necesitan y Él le dará todas las cosas. Entonces, cuando invertimos las cosas, cuando invertimos todo el principio, comenzamos a correr frenéticamente tras las cosas y nos olvidamos de lo que dice Mateo 6. Buscad primeramente, ¿qué cosa? El reino de Dios y su justicia. Y todo lo que queremos perseguir y todo lo que queremos lograr, ¿qué dice? Vendrá, amado, por añadiduras. Eso es lo que nos espera. Pero es verdad, las situaciones están dadas para que estemos desesperados y empecemos primero a buscar las cosas de la tierra. Por eso dice el apóstol Pablo, poned la mira, ¿en dónde? En las cosas de arriba, no en las de la tierra. Si ustedes ya han muerto y han resucitado con Cristo, busquen primero lo más importante: permanecer en la voluntad de Dios. Esas son las cosas de arriba. Todo lo demás vendrá. Yo le dije a alguien, yo no estoy preocupado por lo que quiero que me suceda, por lo que me vaya a ser añadido, porque ya Dios lo tiene. Bueno, que tengo que trabajar, sí. Repito, para que haya claridad. Nos organizamos, sí. Tenemos metas, yo tengo metas. Hermano, yo estoy así de lograr algunas cosas que me he propuesto. Porque Dios lo hace. ¿Cómo sucedió? No sé. Pero estaba en su voluntad. Y cuando vivo en su voluntad, entonces todo vendrá. Me quedaré boquiabierto. No sé cómo razonar. Dios mío, pero ¿cómo pasó? No es nuestro problema. Es que están todas las cosas. Pero hay una manera de vivir. Hay una sola forma de vivir. Determinados en su voluntad.
No prestes atención a las cosas que no tienen propósito alguno. No pierdas el querer y el hacer de su voluntad. Hay gente que se ha desanimado dentro de nuestras propias filas. Hay gente ya desanimadas. Hay gente que se volvieron incrédulas porque lo que vieron sus ojos, porque lo que perciben o porque lo que sucede en su entorno le han hecho olvidar la verdad. No nos dejemos guiar o llevar por lo que vemos o lo que nos suceda. Repito, por favor, no pierdas el querer y el hacer su voluntad. Hebreos 12 dice, póngase de pie, por favor, ya voy cerrando. Hebreos 12 dice, levante su mano, por favor. Y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Creo que es el 2, el 1, no recuerdo. Y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Me llama la atención que dice, corran con perseverancia. ¿Por qué? Amados, en la carrera hay obstáculos que quieren hacer que tú no tengas permanencia en él, que no seas perseverante. Cuando yo veo que alguien recibe ataques y ataques y está viviendo situaciones y cosas, yo digo, ese o esa está corriendo bien. Está corriendo bien. ¿Por qué los obstáculos? Porque lo quieren separar de cómo va. Va corriendo bien. Está corriendo bien. Hay algo que Dios puso en ese alguien que está viviendo situaciones que Satanás le importa y le interesa quitarlo de la carrera, sacarlo de la voluntad de Dios. No somos tentados o no somos probados, no porque Dios es un tirano, porque Dios es malo, porque se olvidó de mí. Porque si estamos pasando ciertas situaciones, recuerda, estás corriendo bien. Como dicen por ahí, ¿a qué árbol le lanzan piedra? Al que da fruto. Al que no da fruto, ¿quién le lanza piedras? Las piedras, los obstáculos que estás teniendo y estás experimentando es porque vas corriendo bien. Estás corriendo bien. Amados, por eso dice, corran con perseverancia la carrera que Dios te ha puesto por delante. Es interesante que no se trata de nosotros, se trata de Él. Correr esta carrera permanentemente sin fluctuar, se trata de correr por su voluntad. Es su carrera, no es nuestra carrera. Si nos enfocamos en Él, correremos con perseverancia y nada nos puede apartar de su voluntad y nada, añado más, nos podrá separar del amor de Cristo. Enfocados en Él, corriendo en Él. Por eso quiero pedirte, no pierdas la perseverancia con que estás corriendo. Dios jamás bendecirá voluntades personales. Dios bendice una sola carrera. Dios bendice su voluntad. Quiero decirte en esta mañana que todos los obstáculos lo vas a superar. Amado, cree, todo lo que ha sobrevenido, lo que estaba fuera de nuestro cálculo, lo que no formaba parte de nuestra agenda o de nuestros planes, lo que sobreviene sin planificarlo, quiero decirte, lo vas a superar. Su bendita voluntad, su carrera en la que permanecemos, permitirá que Dios siga haciendo y obrando en nuestras vidas. ¿Qué debo hacer? Prestar atención a su voz. ¿Qué debo hacer? Permitir a mi ser interior ser atrapado por su voluntad, por su propósito eterno. Señor, gracias. Padre,
Hemos determinado algo, como dijo Job, determinarás una cosa y te será firme. Hemos decidido hoy, Señor, determinar algo. Vivir para ti, para tu gobierno, sometido a tu voluntad. Sometidos a ti, Señor. Te pido, Señor, que hoy tú puedas darnos más luz a través del consejo de tu palabra. Trae, Señor, libertad a muchos que están cautivos o corriendo la carrera que no es. O por alguna razón aquellos que se detuvieron, Señor, hoy te pido que a través de consejos de tu palabra sean levantados y puedan volver otra vez a correr bien en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le dan un aplauso a Dios, por favor.